Debates, elecciones 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a estos debates parlamentarios en las pantallas de Canal 24 Horas, iniciando la semana, día lunes, con más candidatos, con más propuestas para que usted pueda votar informado, todo gracias a este espacio de la televisión pública, pensando en lo que van a ser los comicios del 16 de noviembre, donde ya nos estamos acercando además a pasos agigantados. Hemos impulsado debates en todas las circunscripciones, donde este año se eligen senadores, y también en todos los distritos de nuestro país. De lunes a viernes, en total 35 debates con invitación para 350 candidatos de los diferentes pactos y las corrientes políticas que usted se va a encontrar en la papeleta. Hoy es el turno de un distrito grande, el distrito 11. Estamos hablando de la región metropolitana. En todo Santiago, en la gran región metropolitana, hay 6 distritos. Este es el 11, parte del sector oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, también La Reina y la comuna de Peñalolén. Pertenece a la región metropolitana, que es obviamente la más grande del país, con un padrón de más de 6 millones de personas, lo que representa un 38,9% del total del padrón nacional. Este distrito elige a 6 diputados. Nos acompañan esta noche acá en el estudio por el Pacto Chile Grande y Unido, Carlos Ward de la UDI y Percy Carter del Partido Demócratas. Por el Pacto Cambio por Chile está Cristian Araya del Partido Republicano, diputado incumbente además que busca la reelección, y también Michelle Cartes del Partido Social Cristiano. Por el Pacto Unidad por Chile está Rodrigo Rettig del Partido Liberal, Constanza Schaunhout del Frente Amplio y Cecilia Celis de la Democracia Cristiana. Por el Pacto Verde, Regionalista y Humanista está Tomás Hirsch, también diputado incumbente que busca un tercer periodo en la Cámara. Él es del Partido Acción Humanista. Y por el Partido de la Gente está hoy presente Ricardo Avilés. Bueno, ¿cuál es el formato? La idea es que podamos conversar, conozcamos las ideas, conozcamos también a los candidatos. Hoy el formato de este programa tiene 2 bloques con preguntas para cada candidato, quienes tendrán 2 minutos para poder responder. Al final, además de cada bloque, habrá 1 minuto para que el candidato o la candidata tenga un derecho a réplica o puntualice algo que quizás no ha quedado muy claro dentro de la conversación. Finalmente, al cierre del debate, cada candidato va a tener 1 minuto a libre disposición para hablarle a ustedes, que son los electores de este distrito, que los van a encontrar a ellos, por supuesto, en la papeleta el próximo 16 de noviembre. Así que vamos a comenzar de inmediato con el primer candidato. Vamos a partir hablando de seguridad. Les parece que ha sido el tema del último año, también en la región metropolitana, muy pero muy acontecida, con portonazos, con encerronas, con aumento de homicidios. Comencemos acá a la izquierda con don Percy Carter de Demócratas. ¿Cuáles son sus propuestas en seguridad? Y lo otro, el distrito 11 se parece al resto de los distritos de la región metropolitana, tiene una particularidad a la hora de mirar la delincuencia. Bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a los demás candidatos y a las personas que nos están viendo en su casa. La inseguridad ya dejó de ser una sensación y es una realidad para todos nosotros. Las familias básicamente ya no quieren salir a la calle, sus hijos no pueden salir a jugar y no se puede llegar tarde. Ya es el diagnóstico. ¿Cuál es la propuesta? Bien, la propuesta es la siguiente. Esto tiene 4 ejes. Primero, el poco apoyo a Carabineros. Eso es lo primero. Uno de los mayores errores de este gobierno ha sido, digamos, que han abandonado a Carabineros. En el estallido social pudimos ver cómo a Carabineros lo humillaron, cómo los maltrataron, los agredieron, y básicamente los políticos y también, digamos, la gente de izquierda no los respaldó. O sea, básicamente la gente de izquierda miraron al lado y no se preocuparon, digamos. Se creó la ley Naín Retamal, que básicamente apoya a Carabineros para que ellos puedan actuar. Básicamente, un ejemplo que quiero traer a colación acá es lo ocurrido en el parque intercomunal, donde con un ladrillo le pegaron en la cabeza a un carabinero y lo dejaron en riesgo vital. ¿Eso es para las fiestas patrias de este año? Sí, el 18 de septiembre. Gracias a la ley Naín Retamal, ¿no es cierto?, el segundo carabinero pudo actuar, digamos, disparar. Y, ¿cómo se llama? Bueno, el delincuente se encuentra, ¿no es cierto?, detenido. Eso por una parte. Entonces, desde el Congreso yo voy a apoyar, digamos, es reforzar el apoyo a Carabineros. Eso es como lo primero, la primera propuesta. Segundo,
el narcotráfico se ha infiltrado en cada región del país. Ese es el segundo tema. En Peñalolén, por ejemplo, en La Hormiga, han habido muchas denuncias de microtráfico, de tráfico también, y, ¿cómo se llama?, control territorial que ha ocurrido en ese tema. Siendo yo demócrata nuevamente... Se le fue el tiempo, don Percy. Ok. Bueno, ahí va a poder complementar en un ratito más. Gracias por su primera propuesta. Sigo con Constanza Schanhaut. Usted es militante del Frente Amplio, del oficialismo, representante acá en este debate parlamentario. ¿Qué mirada tiene sobre, por ejemplo, el Plan Calles sin Violencia, que ha sido uno de los que impulsó el gobierno para detener la delincuencia en el Distrito 11 y en toda la región metropolitana? Así es. Lo primero, yo creo que hay que hacer un llamado a entender la seguridad como una política de Estado. El enemigo de Chile en esto no está aquí, en ninguno de los que estamos acá en esta mesa. Es el crimen organizado y es el narcotráfico, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo para buscar soluciones. Lo segundo es que creo que esas soluciones tienen que ser eficientes, eficaces e inteligentes. Y yo creo que ahí hay buena parte de las políticas y las medidas que se han llevado en materia de seguridad en nuestro gobierno que han apuntado en esa dirección, y creo que es importante que reconozcamos aquello que se ha hecho bien para seguir haciéndolo bien y que veamos dónde nos falta seguir invirtiendo dinero y seguir invirtiendo medidas. ¿Pero qué nota le pone, por ejemplo, al Plan Calles sin Violencia? Creo que todo se puede seguir mejorando, pero sí creo que si agarramos los datos concretos, hoy día, este año, el 2025, es el tercer año consecutivo en que los homicidios van a la baja. Este es el tercer año consecutivo en que el ingreso irregular de migrantes también va a la baja, logrando un 48%. Y vamos a sumar con este presupuesto una alza histórica del 15% de presupuesto para la seguridad. Eso pese a que los votos del Frente Amplio han estado en el Parlamento para algunos proyectos. Es que eso también es una caricatura, ¿Por qué? porque esos votos sí han estado, y yo en esto quiero ser clara. Las Pero no bancadas... estuvieron para la ley Retamal, por ejemplo, que hacía alusión Percy hace unos instantes. Lo que pasa es que hay que distinguir, porque hay leyes y las leyes tienen distintas indicaciones o tienen distintos artículos. Que uno tenga apreciaciones respecto de uno no significa que estuvo en contra de toda la ley. Pero el Y artículo creo que más cuando importante, que era el hablamos... de la legítima defensa. Y yo creo que es Hubo importante... 24 votos en contra. Y creo que 3 es importante abstenciones. hacer el punto, y el punto que se hizo ahí es efectivamente cómo se va protegiendo a carabineros al mismo tiempo de que también los protegemos a ellos de eventualmente recurrir en excesos. Y eso es cuidar a la ciudadanía y cuidar a carabineros. Y no me parece mal que podamos plantear eso. Pero... para ir más adelante, y con eso a propósito, este gobierno ha apoyado más de 60 leyes, ha logrado aprobarlas, que es más de todo lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores, y eso lo hemos hecho con el apoyo mayoritario de todas las fuerzas del Congreso. Entonces, ojo con plantear el a pesar de nuestro sector, porque nosotros hemos estado ahí para todas las políticas que van en beneficio de la ciudadanía y en fortalecimiento de la seguridad. Y quiero en estos 8 segundos... 3 prioridades que creo que son clave. 1, el levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado y la ruta del dinero, la ley de seguridad municipal y mayor equidad territorial en la distribución de los recursos de seguridad. Muchas gracias, candidata Constanza Schanhaut del Frente Amplio. Diputado Araya, ¿coincide con el planteamiento que hace la representante del oficialismo en este debate? Sí, tal vez recordarle, porque me tocó estar en el debate de la ley Nain Retamal. Soy uno de los coautores de esta ley, donde se opusieron tenazmente tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista. Incluso la ministra Toá señaló que esta era la ley Gatillo Fácil. Pero fue un artículo nomás, Entonces, dice ella. No, revisemos toda la discusión y fueron muchos artículos los que votaron. Y incluso amenazaron con ir al Tribunal Constitucional para tratar de votarnos la ley por secretaría, pero asesinaron a varios carabineros y por eso políticamente no pudieron. Esa fue la razón por la cual no pudieron ponerle más trabas a la ley Nain Retamal. A la ley contra usurpaciones, que es fundamental para poder recuperar el orden en el país, también votaron en contra. Y no solo eso, el gobierno vetó esta ley. Entonces, la agenda de seguridad avanza pese al Frente Amplio, pese al Partido Comunista. Y en ese sentido lo mismo la RUF. Ellos esperaban que con la regla del uso de la fuerza, nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas le preguntaran su color, el equipo de fútbol, sus tendencias y preferencias sexuales, etc. O sea, le ponen trabas permanentemente. ¿La seguridad es o no es? Ellos siempre le ponen perspectivas de todo Diputado, tipo. ¿y qué propone usted? Porque usted ha hecho varias propuestas, lo hemos escuchado. Cuando fue, por ejemplo, candidato a alcalde, propuso pinchar las ruedas para que no entren ni salgan de la comuna de Vitacura. Lo criticaron harto en aquella oportunidad. ¿Sigue con esa propuesta como una de las que podría, de alguna manera, ponerle coto a la delincuencia? Bueno, y a José Antonio Kast lo criticaban y rasgaban vestiduras por proponer una zanja en la frontera, y hoy todo, hasta el gobierno, proponen zanja. Ya, pero su plan frontera sigue ahí en pie. Pero por supuesto que sí, y el día que sea alcalde voy a implementarlo en la comuna en la cual sea alcalde. ¿Va a pinchar las ruedas de los autos? De los delincuentes, por supuesto que sí. Ya. Entonces, en términos de proyecto, evidentemente, por ejemplo, hay que avanzar en la tipificación de la inmigración ilegal. O sea, quien ingrese por la ventana a Chile tiene que ser un delito.
Porque hoy, si tú lo tomas, lo reconduces y vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción asociada. Aumentar las penas de forma sostenida a la mera pertenencia a una organización criminal. Ese es el secreto que en El Salvador permitió poder desbaratar las maras. Y en materia de seguridad municipal, muy por el contrario a lo que decía Constanza, es darle facultades efectivamente a los municipios en materia de seguridad y no burocratizar como lo está haciendo el proyecto de ley presentado por el gobierno. Misma historia que cuando presentó el Ministerio de Seguridad, que solo fue más burocracia y menos recursos para las policías. Gracias, diputado Araya. Vamos por este lado, el diputado Tomás Hirsch. ¿Su propuesta de seguridad coincide en algo de lo que plantea, por ejemplo, el diputado Araya o no? No, la verdad que Nada. no. El mismo diputado Araya el que planteó no solo eso, sino que también poner un muro alrededor de Vitacura, cosa que me pareció absolutamente surrealista. Pero yo quería partir por otro lado, sí. Davor. Sí, dígame. Yo creo que en nombre de todos yo quería manifestar nuestro dolor por la muerte de un niño hoy día de 12 años y que tiene que ver con estos temas que estamos hablando hoy día. Y es una situación tremendamente trágica y estoy seguro que todos sentimos lo mismo y solidarizamos con la familia. Mira, acá hay temas que son nacionales y temas que tienen que ver con nuestro distrito y a mí me gustaría referirme también a ellos. A nivel nacional, un primer tema es entender que el narcotráfico, el crimen organizado, lo que busca es dinero. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Porque quieren dinero. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema y eso significa ir a dónde está ese dinero. Para eso lo que hay que hacer es levantar el secreto bancario. Sin embargo, eso que parece tan obvio, tan normal, hay un sector de la política chilena, la derecha, que se opone una y otra vez, cada vez que discutimos el tema en el Congreso, a seguir la ruta del dinero, a levantar el secreto bancario. Ya, pero eso es un tema. Eso Ustedes es un otros tema de fondo. ¿No ha apoyado al gobierno Es un en algunas tema materias de fondo. seguridad, diputado? Hemos ¿Por qué? apoyado una enorme Pero cantidad votan de contra los proyectos. estados de excepción, por ejemplo. Hemos votado en contra de los estados de excepción y nos hemos abstenido apoyando el del norte, donde sí nos parece muy importante la labor que cumplen los militares en la frontera. Porque evidentemente esa es la forma y no pretendiendo hacer una zanja de 800 kilómetros, como dice José Antonio Caz, que es totalmente irreal. Pero quiero hablar algo del distrito en seguridad. Propuesta para el distrito. En o el sea, distrito lo que tenemos es una inequidad muy grande. Hay comunas de nuestro distrito como Las Condes, Vitacura, también parte de Lo Barnechea, donde hay una enorme cantidad de policías per cápita, donde llegan rápidamente tanto los equipos de seguridad, porque son comunas con gran cantidad de recursos, y por lo tanto cuando hay una situación compleja responden rápidamente y llegan. Y hay otros sectores de nuestro distrito, como en Peñalolén, como en San Luis de Macul, como en Lo Hermida, La Faena, donde pueden haber situaciones a veces de violencia intrafamiliar y se demoran horas en llegar. No es culpa de Carabineros, no es que lo quieran hacer mal, es que simplemente está mal organizada la cosa, está mal Se le repartida. fue el Necesitamos tiempo, diputado más Gil. equidad dentro de nuestro distrito. Después le vamos a dar un minuto más para que pueda referirse Perfecto, a gracias. todos estos temas. Vamos al otro lado de la mesa, Partido Liberal. Don Rodrigo Retic, candidato también al Parlamento por el Distrito 11. ¿Más atribuciones para los guardias municipales o no? Partamos con aquello. Muy buenas noches. Un saludo a la gente del Distrito 11. Mire, sí, podemos discutir eso, pero yo quiero ir al medio del asunto, a lo importante. Yo lo quiero hablar a usted en mi rol de abogado penalista, representante de varios procesos judiciales en materia de lavado de activos. Por ejemplo, el caso de Alberto Chang. Yo represento a 44 personas que tuvimos que demandar al Banco de Chile y al Banco Santander porque Alberto Chang, y pueden ser políticos corruptos, pueden ser Luis Hermosilla, lavaron activos en las fauces de estos grandes bancos del país. Y cuando hablo de crimen organizado, hablo de narcos, de homicidas, de secuestros y de extorsiones. Que hay algo en común, querido Daur: dinero, cuentas corrientes. Hace 2 meses atrás observamos de que el Tren de Aragua lavó activos en 52 cuentas corrientes, 52 personas de los miembros del Tren de Aragua lavaron activos producto de estos delitos. Y en este contexto, el primer eslabón, usted tiene que entender esto como un tren. Un vagón lleva al otro. El primer vagón son los sujetos obligados del artículo 3 de la ley 19.913, que son los bancos, los factoring, las casas de cambio, entre otros. Luego está la UAF. El vagón siguiente es la UAF, el vagón siguiente es el Ministerio Público, el vagón siguiente es el Tribunal y el vagón siguiente es la cárcel. Ya, ¿y tú estás conforme a cómo el gobierno ha enfrentado todos estos problemas? Sí, estoy conforme porque el alzamiento del secreto bancario preventivo e investigativo, y esto es muy Ya, o sea, importante. ¿usted respalda al gobierno en materia de seguridad? Sí, respaldo al gobierno en materia de seguridad porque la tasa de homicidio ha bajado, como bien dijo Constanza, desde el año 2022, que fue el pic. 2023, 24, 25 fueron a la baja, pero quiero quedarme aquí con las propuestas. Los bancos hoy día se incumplen su rol de alertar operaciones sospechosas de Luis Hermosilla, de Tren de Aragua, de políticos corruptos, de Alberto Chang. La multa máxima es de 200 millones de pesos cuando ganaron miles de millones de pesos. Quiero citar una política comparada. El JP Morgan, Chase, Deutsche Bank, miles de millones de dólares en los Fins and Files, usted puede acreditar.
Ese es el énfasis que hay que poner. Si los bancos y los sujetos obligados no alertan las operaciones sospechosas, no hay UAF, no hay Ministerio Público ¿Pero eso va a y no terminar hay con los policía. portonazos en las calles? Eso va a terminar con el problema del crimen organizado, querido Davor. Ya, pero eso es uno de los datos. Los portonazos se financian porque se encargan, porque por algo compran auto. Ahí está, la ruta del dinero. Gracias, Rodrigo Rettig, del Partido Liberal. Vamos al otro lado de la mesa. Carlos Ward, de la UDI. Usted fue precandidato al municipio. Quiso ser alcalde de Lo Barnechea. Así es. ¿No le fue tan bien ahí en las primarias? Bueno, la vida se gana y se pierde. Pero conoce bien el tema municipal. ¿Le daría más facultades a los guardias municipales? ¿Armas, por ejemplo? Sí, sin duda que sí. Primero armas no letales y después de una preparación y con mucha cautela y en forma pausada, obviamente, en el tiempo, a medida que se vayan preparando bien. Yo no tengo ningún problema en que se discutamos en el Parlamento a partir de marzo del próximo año la existencia de policías municipales. Pero quiero ir a su pregunta original de las propuestas. Nosotros cuando seamos diputados a partir del próximo 11 de marzo y seamos electos ahora el 16 de noviembre, nosotros tenemos que dejar de hacer llamados, dejar de decir que esto es impresentable, que esto no puede ser. Nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que empezar a hacer. Para eso nos están eligiendo los vecinos del Distrito 11, para hacer, porque los índices de inseguridad se mantienen en el techo. Hoy día pueden ser que los delitos de mayor connotación social estén más o menos controlados o incluso en algunas comunas a la baja, pero las sensaciones de inseguridad siguen estando disparadas y ahí tenemos que ponerle los puntos sobre la I. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente vamos a estar de acuerdo en endurecer las penas, obviamente estamos de acuerdo, algo se hizo en la Cámara en bajar la edad de imputabilidad de los menores. Tenemos que tener control sobre los jueces, no solo en el nombramiento, sino que también en el comportamiento. ¿Rescata algo de lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad? No mucho, ¿para qué le voy a decir? Nada. No, espéreme, déjeme terminar. Que quiero ayudar a darle buenas ideas al gobierno. Y seguramente a partir del próximo año, porque cuando seamos nosotros el gobierno con la Evelyn Matei, si Dios quiere, porque es el candidato que nosotros apoyamos, la candidata que nosotros apoyamos. Nosotros no sacamos nada, le decía, endureciendo las penas. Obviamente vamos a apoyar en la idea de la Evelyn Matei de poner 10.000 nuevos carabineros en la calle. Pero la herramienta fundamental hoy día, ¿sabe usted, Davor, que hoy día 1 de cada 10 delincuentes logra ser condenado? 1 de cada 10. Para eso tenemos que entregarle una herramienta muy importante a los tribunales de justicia. Y ya tenemos redactado el proyecto de ley para aumentar las probabilidades de condena y que así no sea 1 de cada 10 los delincuentes que se vayan Carlos presos. Ward, candidato a diputado de la UDI, gracias por su propuesta. Vamos al otro lado de la mesa, don Michel Cartes. Anda vestido ahí deportivo. ¿Ah? Por supuesto. Bueno, su propuesta de seguridad, y lo primero que quiero preguntarle es cómo haría usted para controlar la migración. ¿Cuál sería su primera propuesta? Sí, muchas gracias, Davor. En primer lugar, quiero comenzar dando las gracias a los miles de vecinos, en especial a los jóvenes y adultos mayores de las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, que nos han recibido con mucho respeto, pero también con mucha esperanza del futuro que se viene con nuestro futuro presidente José Antonio Kast a partir de marzo del próximo año, quien ha comprometido en primer lugar el respaldo sin ambigüedad a nuestras fuerzas policiales. En relación a su pregunta, nosotros desde nuestra candidatura hemos elaborado un programa que se basa en 12 propuestas ciudadanas, 7 de las cuales están centradas en seguridad. Y estas propuestas se estructuran en 3 ejes. El primer eje está basado en la seguridad familiar. En la seguridad familiar nosotros proponemos que vamos a reforzar la educación basada en los valores cristianos, en la disciplina y, en segundo término, la protección al bien familiar, a la heredabilidad. Pero de los fondos eso es a largo previsionales. plazo, eso no termina de un día para otro con los portonazos, con No. la encerrona, con los homicidios, que son las cosas que mediáticamente tienen asustados hoy día a los chilenos, lo muestran así todas las encuestas. Si me permite avanzar, Davor. por Dígame. favor. En segundo término, nosotros proponemos la protección del bien familiar a través de la heredabilidad de los fondos previsionales y también seguridad preventiva para abordar el tema que usted señala de los portonazos, los robos en las viviendas y encerronas, permitiendo que se destraben la burocracia y permitir que los municipios puedan invertir en seguridad pública y privada. Un segundo eje tiene que ver con la seguridad social, que está focalizado en los jóvenes,
a los jóvenes que no tienen grandes oportunidades en estos momentos y que permita a través de la inserción laboral y de los estudios un respaldo, digamos, para que se evite que estos jóvenes caigan en el flagelo de la delincuencia. ¿Más atribución a los municipios? ¿Usted que intentó ser candidato a concejal? Por supuesto que sí, ¿Sí? de todas maneras. Conoce bien el tema. Y finalmente un tercer eje que está basado en la seguridad social, específicamente Se en le los fue trabajadores. el tiempo, don Mitchell, pero después vamos a volver con usted. Perfecto. Así que guarde ahí Aquí los está. apuntes, guarde los Aquí apuntes. está, aquí está para Vamos al seguir. otro lado de la mesa con don Nelson Peña, del Partido Humanista, de la lista Izquierda, Ecologista, Popular, Animalista y Humanista. ¿Está bien dicho? Sí, Es bien largo el nombre de la lista, Izquierda, Ecologista, bueno, Popular. Me voy a presentar porque anteriormente no lo hiciste. Sí, por eso Entonces, lo quería... Sí. estamos haciendo justicia con usted. Don Nelson Peña Gallardo, vuelvo a presentar, del Partido Humanista, de la lista Izquierda, Ecologista, Popular, Animalista y Humanista. Distinta a la lista en la que está don Tomás Ketch, que de repente se confunde la de Acción Humanista, usted del Partido Humanista. Del Partido Humanista. Así Ya. es. Presentado, lo escuchamos, pues las cámaras son suyas. ¿Cuál es Sí, su por propuesta en supuesto, seguridad sí. para el distrito? Siempre se habla de más seguridad, ¿cierto?, con respecto a la más dotación de carabineros, mejores armas para carabineros, mejores vehículos para carabineros para poder atacar la delincuencia, ¿cierto? Endurecer las penas y todo eso, pero no se habla, por ejemplo, hay más de 300.000 jóvenes y adolescentes que no trabajan ni estudian. ¿Dónde están esos chicos? ¿Dónde están? ¿En qué parte? Nos gustaría que el Estado pudiera hacer un seguimiento para saber en qué están y poder ayudar a la reinserción de esas personas para que puedan ser digamos, ser un aporte para la sociedad en ese sentido. Uno de los peores enemigos de la delincuencia es cuando la calidad de vida existe y brinda bienestar social. Entonces, lo que proponemos nosotros es mejores barrios, volver a tener la unidad, digamos, de cada dirigente en el barrio. Vengo de la dirigencia social. Ya. ¿Y eso es respaldar lo que está haciendo hoy día el gobierno para enfrentar los temas de seguridad y de delincuencia, o lo que usted propone va en una línea distinta? Yo creo que parte un poco de ahí. Creo que tenemos que trabajar en conjunto a través del municipio y con las organizaciones sociales para poder retomar los barrios y recuperarlos. Ya. ¿Usted siente que el gobierno ha aquilatado bien este problema? Yo creo que le falta un poco. ¿En qué sentido? Le falta un poco de gestión en ese sentido, a través de los municipios y de las organizaciones sociales. Ya. ¿Y si usted llega al Parlamento, cuál sería su primera propuesta, por ejemplo, en materia de seguridad? Bueno, primero que todo, recuperar los barrios a través de las organizaciones sociales, invertir en ese sentido, ¿cierto?, a través de los municipios, Ya. de los gobiernos locales. ¿Ve al Distrito 11 con una mirada distinta a la que ve el resto de la región metropolitana en materia de seguridad, o no? Es que en general el problema de la delincuencia tiene que ver un poco con eso, con el abandono de los territorios, con el abandono en sí de los espacios donde antes se hacía mucha vida comunitaria. Y obviamente al haber mucha gente en un espacio, los delincuentes no se acercan. Cuando el Estado está presente, el delincuente arranca. Ya. Entonces yo creo que ahí tiene que haber más presencia con respecto al Estado, mediante distintas organizaciones, ya sea el deporte, ya sea el arte, ya sea la educación y todo eso. Nelson Peña, gracias por su propuesta. Después va a tener un minuto más para poder ahondar en alguna de las propuestas que ha planteado. Vamos al otro lado de la mesa. Una de las dos mujeres que nos acompaña hoy día, la Democracia Cristiana, que se hace presente con Cecilia Celis. ¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad para el Distrito 11 si es que llega al Parlamento? Gracias por la invitación. Bueno, mis propuestas son varias. Más que nada, yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora en el país no son políticas malas. Sin embargo, no son políticas que están completas, ¿ya? Yo veo aquí que en el fondo, más que el tema de no tener seguridad, está en la sensación de inseguridad. Y esa sensación de inseguridad es la que hay que atacar. Yo no soy mucho de cifras ni nada, soy dirigente comunitaria, específicamente soy dirigente de seguridad ciudadana en el sector donde yo vivo. Cecilia, ¿Sí? ¿pero esa sensación de seguridad para usted recoge lo que está pasando en el país o es algo artificial hoy día? No, yo siento que hay un poco de cosa artificial, un poco de sensacionalismo. ¿Cómo ¿ya? qué y por qué? ¿Por qué? Porque de repente se manejan cifras. Personalmente trabajé mucho tiempo en el INE y yo la verdad no creo mucho en las encuestas, ¿ya? Porque las encuestas de repente son sensacionalistas. Nosotros vemos de repente que decimos, no, hay tantos portonazos, efectivamente, pero antes no se mostraban. No es que no hayan habido. Personalmente yo estuve antes como candidata a consejera regional y fui amenazada de muerte para que yo baje mi candidatura.
Entonces son cosas que uno vive día a día y no necesariamente que ocurren específicamente en este distrito. Sin embargo, bueno, dentro de las propuestas que yo tengo como futura parlamentaria, es trabajar el tema de la seguridad social, pero desde el derecho en sí que tenemos nosotros como seres humanos, el derecho humano al poder sentirnos seguros. ¿Ya? Va un poquito más allá. Y también el tema de que sí, los municipios necesitan más recursos, necesitan más policías, pero también, ¿qué sacamos con tener tantas policías, dijéramos, municipales, estos guardias municipales, si no están capacitados? Se les entregan armas de fuego, se les entregan chalecos antibalas y muchas veces no saben ni siquiera cómo utilizarlos. ¿Usted está conforme con la forma en que el gobierno ha enfrentado el tema de la seguridad y las propuestas más que tiene la candidata de ustedes, que es Janet Jara? Sí, Janet Jara. Yo siento que hay mucho por hacer. Yo siento que no estoy totalmente en desacuerdo, sin embargo, insisto que hay que mejorar muchas de las cosas que están habiendo. El tema es que se le hayan entregado tantos recursos a los municipios y no se esté llevando a cabo con la fiscalización de esos recursos, yo creo que ahí hay que hacer un paralelo, hay que ver qué es lo que está pasando. Gracias, Cecilia, a la Democracia Cristiana. Gracias, Luego gracias. volvemos con usted. Vamos al otro lado de la mesa con nuestro 10º candidato, don Ricardo Avilés Rubilar, del Partido de la Gente. Su propuesta, Ricardo, en torno a la seguridad. Hola, primero que todo, buenas noches a todos. Agradezco la instancia y la oportunidad porque para personas como yo, personas comunes que queremos partir en la política, estas instancias son la única opción que tenemos para que la gente nos escuche, ¿ya? Así que agradeciendo eso. A mí me da la impresión que la gente en las casas va a estar igual que sorprendida que yo, porque cuando estamos en tiempo de campaña, como que todos recuperan el sentido común. Todos tienen las propuestas, todos saben lo que hay que hacer y fácilmente identifican el problema. El problema es que después, durante 4 años más, se les olvida y no avanzan. Por un lado, tenemos que efectivamente hay cifras que dicen que bajaron los crímenes. Pero yo, que vivo en los distritos donde efectivamente hay problemas, les puedo asegurar que bajan los crímenes porque la gente sale menos. ¿Dónde vive usted? En Peñalolén. En Peñalolén. En Peñalolén, y logro ver cómo la gente al final termina encerrada en sus casas, sin libertad, sin poder manifestarse cívicamente, porque los delincuentes están libres. Entonces, claramente, como resultado, bajan los índices. ¿Cuál es su primera propuesta, si es que llega a ser parlamentario? Primera propuesta. ¿A quién le pondría el apruebo por llegando al Parlamento? Sí, lo importante es que hay que entender que aquí hay que tener siempre medidas a mediano, corto y largo plazo. Es imposible solucionar un problema tan complejo como la delincuencia con una medida. Pero sí es importante partir con lo que sí se puede abordar. Primero, separar las cárceles. Hoy día todos saben que las personas caen a la cárcel. Solamente los que tienen los recursos pueden ir a la Capitán Llaver y en el fondo se genera una discriminación monetaria, no por el tipo de delito. Hay que separar las cárceles porque hay personas que sí tienen posibilidad de reinserción y otras no. Hay que separarlas porque al separarlas yo puedo efectivamente ocupar los recursos con las personas que yo voy a poder salvar. Ya, pero eso es adentro de las cárceles. ¿Pero qué haría usted afuera? En las Fuera de calles las de la ciudad, cárceles, en donde las circulamos calles. los chilenos todos los días. Sí, yo estoy de acuerdo con que efectivamente hay que darle mayores atribuciones a Carabineros y a la seguridad municipal. Siempre, el Carabineros es una institución muy capacitada y la Guardia Municipal hay que prepararla más. ¿Armas de fuego para los guardias municipales? Para las guardias municipales, en una primera instancia creo que no, porque, insisto, Carabineros tiene una preparación tremenda para poder usar armas de fuego. Los guardias municipales todavía están en una categoría que hoy día son casi como un portero, un guardia de mall, digamos. No, hoy día yo creo que habría que partir con armas no letales, pero sí por lo menos que tengan respaldo, que tengan armas, que tengan herramientas. Gracias, Ricardo, por estas propuestas del Partido de la Gente. Ya los 10 candidatos han entregado su primera impresión. Esto es de nunca terminar. Podríamos estar toda la noche hablando de materia de seguridad, pero si hay réplica ahora, van a tener cada uno de los candidatos un minuto para hacer énfasis en lo que quieran o en enfrentar a alguno de los candidatos que está acá en el panel. Y vamos a partir del mismo orden. Don Percy Carter, independiente de Demócratas, un minuto para usted para profundizar o quizás Sí, me gustaría corregir hacerle una algún pregunta candidato. aquí a Tomás sobre, tuvo que apoyar a Jara, digamos, todos los problemas que han habido en la subcomisaría de La Hormiga por el tema del narcotráfico, que siempre se las toman. ¿Qué diría al respecto de eso? ¿Esto va a ser mi tiempo o...? No, conteste. Claramente, como dije antes, hay diferencias muy grandes en la capacidad policial en las distintas comunas y en los distintos sectores de la comuna. En La Hormiga hay una gran capacidad de organización de la ciudadanía
que es destacable, los luchadores de la Armida en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de deporte, tienen una gran capacidad de trabajo y están trabajando también junto a Carabineros para tener también un mayor control. Así es que creo que hay un trabajo muy mancomunado entre la comunidad y Carabineros que ha ido mostrando ya los resultados. Gracias, Sí, pero- ¿quiere acotar algo más? Sí, pero sí, en este gobierno le ha faltado lo que es la inteligencia policial preventiva también, que es un punto importante. Así es, ese no es un tema de la Armida, es un tema general en el que tenemos que avanzar. Después puede profundizar Tomás en Perfecto. su propuesta, porque la idea es que no se produzca un diálogo, sino que cada uno Totalmente de ocupe acuerdo. su minuto en lo que le parece pertinente. ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Vamos con Constanza Schanhaut, que me cuesta su apellido, siempre es tan difícil como el mío. Schanhaut, del Frente Amplio. No te preocupes. Propuesta de seguridad, ¿quieres profundizar en algo o emplazar a alguno de los candidatos con algo de lo que se escuchó No, aquí? quiero hacer dos reflexiones y profundizar en un tema. Lo primero es que aquí nadie puede arrogarse la voz de Carabineros. Yo solo voy a hacer la cita del ex general director Ricardo Yáñez, que fue el que públicamente dijo que este ha sido el gobierno que más ha apoyado a Carabineros, y lo digo a propósito de lo que muchos sectores de derecha insisten permanentemente en negar. Lo segundo es que me preocupa que hayan sectores todavía de derecha que no sean capaces de reconocer avances, porque este ha sido el gobierno también que más plata ha invertido en seguridad. Queda mucho por hacer. No quiero decir que con esto estamos, pero si no reconocemos estos avances, vamos a volver a punto cero permanentemente. De aquí quiero poner un dato súper clave respecto al Distrito 11. Vitacura tiene 1/3 de la población de Peñalolén, pero tiene un gasto que es el doble de Peñalolén. Y esta inequidad territorial en el acceso a la seguridad no le permite estar seguro ni a la gente de Vitacura, ni a la de Peñalolén, ni a la de La Reina. La delincuencia no reconoce fronteras internacionales, menos va a reconocer fronteras comunales. Y hay un trabajo inteligente que hacer para que efectivamente las comunas, sobre todo las que colindan, tengan equidad territorial en esta materia. Gracias, Constanza, por este minuto de libre disposición. Nos vamos por acá al diputado incumbente. Cristian Araya, un minuto para usted si quiere profundizar en algo. Sí, varias cosas. Lo primero, que no es real este apoyo decidido de este gobierno a Carabineros ni a la PDI. En el presupuesto del próximo año hay una disminución real, si uno hace los ajustes de acuerdo a la inflación, de un 2,4% el presupuesto para la PDI y de 1,5% para Carabineros. Después, cuando la izquierda no tiene razones, busca el secreto bancario. El secreto bancario, por ejemplo, la CMF a julio del 2024 lo solicitó en 11 oportunidades, o sea, 1,5 veces por año. La CMF y la UAF hasta enero del 2025 lo solicitó 62 veces en total. Siempre se lo autorizaron a ambas instituciones, 3,4 veces por año. O sea, cuando hablan de que esta es la panacea, la solución a los problemas, no. Lo que están haciendo es que ellos pretenden que un burócrata, que nadie va a saber quién es, pueda meterse a fijonear en tus cuentas, pero no es la medida efectiva, porque esto se puede hacer, hoy se hace, pero con autorización de un juez. Y luego, perdóname, pero no puedo dejar pasar. Es una falta de respeto tratar como guardias de un mall a quien hoy día está arriesgando su vida para la seguridad del distrito, que son los inspectores municipales. Y lo mismo, que el problema no es una sensación, es una realidad. Hoy murió un niño en Recoleta y es muy real y es un dolor muy profundo y no una mera sensación. Cristian Araya, Partido Republicano, muchas gracias. Don Tomás Hirsch, le toca a usted. ¿Ve bien el tiempo o no lo ve bien? No, pero tú me avisas. Ya, yo le digo cuando le quede. Gracias. Sí, pues está la cámara ahí. Mira, seguridad es que no te asalten, que no te roben, que no te ataquen, sin duda. Pero yo quiero hablar de otro aspecto que tiene que ver con nuestro distrito y que también es seguridad. Seguridad también es tener acceso a la vivienda. Yo estuve hoy día en la mañana en el Serviu, hoy día, con Juan Vera del MAV y estuve con Héctor Morales del BID, dos grandes dirigentes que están trabajando con cientos, con miles de familias para el derecho a la vivienda a la que esperan 10, 15 o hasta 20 años. Ayer estuvimos en la Villa La Reina. Estuvimos en la Villa La Reina con Moisés Yáñez, con 500 personas que están en 6 comités de Nueva Esperanza, esperando una vivienda. Eso también es seguridad, y lo digo porque para una familia que no tiene acceso a una vivienda donde poder compartir con su familia, vive en una inseguridad social. Que los adultos mayores puedan tener una pensión adecuada después de sacarse la mugre, aportándole al país 30, 40 años, los mejores años de su vida, es también seguridad. Que puedan acceder a medicamentos después que les cuestan tanto, el trabajo que han tenido para llegar a esa edad, es también seguridad. Entonces, miremosla mucho más integralmente y no solo como un aspecto como se tiende a ver normalmente. Gracias, Tomás Hirsch, de Acción Humanista. Vamos al otro lado de la mesa. Rodrigo Rettig, si quiere profundizar en seguridad o tomar alguna de los temas que aquí se han planteado. Quiero profundizar y tomar un tema. Mi estimado, pero colega Carlos Ward dijo que 1 de cada 10 delincuentes es condenado. Y surge una pregunta. ¿Cuántos imputados son condenados cuando uno evalúa las estadísticas del Ministerio Público? Y hay que distinguir, porque el que no distingue se confunde. Imputado conocido e imputado desconocido.
Cuando el imputado es conocido en delitos graves como homicidio, robos con violencia, intimidación, violaciones, 9 de cada 10 sentencias son condenatorias y 9 de 10 solicitudes de prisión preventiva se otorgan. Por lo tanto, el problema es investigativo policial del Ministerio Público, no judicial de los jueces garantistas que dejan a los delincuentes libres cuando son imputados conocidos. Y respecto al alzamiento del secreto bancario, también hay que distinguir, acá hay el señor Cristian, se ha equivocado el señor Araya, porque hay que distinguir el alzamiento del secreto bancario preventivo investigativo del reactivo judicial. El ministro de la Corte en el preventivo investigativo siempre lo alza, pero el problema es que la UAF recibe 17.000 ROS y tiene que llevar muy pocos de esos a el ministro de la Corte de Apelación y ahí se pierde tiempo preciosísimo. Gracias a Rodrigo Rettig del Partido Liberal. Le toca justamente a Carlos Ward, que ha sido emplazado por el otro candidato. Su minuto a contar de ahora. No, quiero utilizar este minuto para aclarar ciertos mitos y derribar ciertos mitos. Carabineros en la región, en las comunas que podríamos decir tienen más recursos dentro de nuestro distrito, y no las quiero mencionar por un tema de responsabilidad, no es efectivo que tengan una dotación completa y que lleguen inmediatamente a los sitios de los delitos. En algunas de nuestras comunas y de las que tienen más recursos, el contingente alcanza solo al 50%. Si este gobierno efectivamente hubiera apoyado a Carabineros, lo tendría mejor entrenado. Hoy día los carabineros de terreno disparan una vez al año y las fuerzas especiales una vez al mes. Eso no es preparación, eso no es apoyo a Carabineros, y eso hace que nuestras policías no estén lo suficientemente al día para proteger a los vecinos. Y lo otro, con respecto a la seguridad ciudadana, muy claro, tenemos que darle más atribuciones y en principio que usen armas no letales. Gracias, Carlos Ward de la UDI, Pacto Chile Grande y Unido. Vamos al otro lado de la mesa, Partido Social Cristiano. Don Michel Cartes, las cámaras son suyas. Un minuto. Sí, solo reforzar la idea de que el delito, la delincuencia, los temas de seguridad se combaten primeramente con voluntad. Aquí hay que tener mano firme, es lo que nos ha expresado la ciudadanía cuando estamos en la calle, que lo que están esperando, que haya un cambio y que ese cambio se traduzca en voluntad, en respaldo decidido a nuestros carabineros y que no se permita nunca más una ofensa, un maltrato a los carabineros como lo vimos en tiempos recién pasados. Sin embargo, yo quisiera, además de eso, reforzar un punto que me quedó pendiente en la intervención anterior, que es que la seguridad no solamente tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es muy importante y es fundamental hoy en día con lo que estamos viviendo, sino que también tiene que ver con la seguridad social. Y en ese sentido yo quiero señalar que parte de nuestro programa es entregarle seguridad a los trabajadores para permitir que parte de sus ahorros lo destinen, de sus fondos previsionales lo destinen a situaciones de salud en casos de emergencia, en situaciones de enfermedades. Don Michel. Perfecto. Gracias. Vamos al otro lado de la mesa. Un minuto. Yo aquí no interrumpo. Aquí usted directamente a la cámara. Sí. Nelson Peña del Partido Humanista. Su réplica nuevamente acotación de algún tema. Nuevamente volver a lo de los niños, esto a los niños que le llaman, ¿cierto? Normalmente somos un país de reacción. La delincuencia cuando ataca recién estamos actuando. Pero yo creo que hay que tener normas preventivas. Por ejemplo, más iluminación en las calles, ¿cierto? En este caso, cortar los árboles para que entre la iluminación, organizarse con clubes deportivos, más deporte, más arte, ocupar los espacios para que los delincuentes no lleguen y tomen a nuestros niños y de alguna manera los engatusen para decir, vente a trabajar conmigo, con nosotros vas a tener más, porque los cabros normalmente andan buscando las zapatillas, los relojes, empiezan a tener ese tipo de gusto. Entonces la delincuencia llega a ello por un tema de ¿cómo se llama?, de seducción. Entonces hay que prever tiempo, don Nelson. Gracias, Nelson Peña del Partido Humanista. Escuchamos la propuesta de Cecilia Celis de la Falange, la DC. De la Democracia Cristiana, así la es. Escuchamos. Bueno, aquí también derribar varios mitos, porque muchas veces escucho aquí a los candidatos que hablan mucho, insisto, de la faena, de la hormiga.
no son los únicos sectores que tenemos con problemas de delincuencia. Sin embargo, yo quiero decir al tiro, nuestros vecinos de Lo Hermida son personas que están sumamente organizados. Yo también soy de Peñalolén y son personas que están al estar organizados, son personas que pueden solos, sin muchas veces ¿cómo se llama? La compañía de las fuerzas especiales y todo lo demás, hacer comunidad. Yo siento que es muy importante hacer comunidad en general, porque no podemos estar esperando que el gobierno siempre nos tenga a nosotros así como en ascuas, o que nosotros estemos en ascuas para poder tener seguridad dentro de la familia. O sea, nosotros hace un tiempo atrás, cuando yo fui dirigente sindical mucho tiempo en el área de la educación, siempre he dicho, un país seguro y amable, saludable, comienza con emociones sanas. Instauramos un plan de ruta segura y amigable que fue en el ámbito de la educación, que era un terreno donde, bueno, lo voy a comentar después, pero un plan muy bonito. Bueno, quedamos atentos ahí a la propuesta. Gracias, Cecilia, de la Democracia Cristiana. Y el último de la mesa, don Ricardo Avilés Rubilar, del Partido de la Gente. ¿Sus propuestas o quiere Sí, yo quiero tomar algo aclarar, que ha dicho otro de los me candidatos? sentí interpelado por don Cristian Araya cuando me citó respecto al guardia de mall, respecto a la seguridad ciudadana. No sé si aquí hay un tema de comprensión o tal vez de falta de realidad. Creo que un poco de las dos. ¿Por qué? Porque cuando yo mencioné que los policías municipales hoy día son el símil a un guardia de mall, es porque hoy día no tienen herramientas para atacar la delincuencia. No toda la delincuencia tiene que ver con carteles y grandes delitos. También hay violencia intrafamiliar, que hay ningún secreto bancario lo va a poder ayudar. Son situaciones diarias que vive la gente, que el policía municipal hoy día no tiene las herramientas para poder detener. A Carabineros le cuesta. Yo por eso desde un principio partí diciendo que yo creo que hay que darle mayores apoyos, mayores atribuciones, mayores recursos y sobre todo mayor apoyo tecnológico, eliminar burocracia. Hay que darle mayores apoyos. No lo estaba ridiculizando. Solamente quería aclarar eso. Don Ricardo Avilés, gracias por su propuesta. Se nos fue ya el primer bloque de seguridad, se nos fue rápido, ¿eh? Nos queda todavía harto que conversar. Vamos a ir a comerciales para que sigamos reflexionando y conociendo además las propuestas que tienen ustedes para los habitantes del distrito número 11, que recordemos tiene a las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. ¿Les parece que a la vuelta conversemos sobre el alza de la luz, los errores, los horrores y todo lo que está en el debate? Vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Debates en Canal 24 Horas. Debates. Elecciones 2025. Debates. Elecciones 2025. 11 de la noche con 45 minutos en vivo y en directo desde la Comuna de Providencia para todo el país con los debates parlamentarios. Hoy conociendo las propuestas de los que van a estar en la papeleta intentando representar al distrito 11, parte de la zona oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Hemos escuchado en este primer bloque materias de seguridad, algunas propuestas también, algo de debate sobre uno de los temas que también está en la coyuntura de nuestro país. Y en este segundo bloque queremos conversar sobre temas que tienen que ver con la vida, con la calidad de vida de los chilenos y de la gente que vive en este distrito. Desempleo que está muy alto, por ejemplo, en la región metropolitana, 8.9%, y también otros temas vinculados a la economía, pero vamos a comenzar con el tema de la luz, con este horror en las cuentas, con este doble cobro que está en todo el debate político que hemos visto durante las últimas horas en el país. Y voy a comenzar con Ricardo Avilés del Partido de la Gente. ¿Cómo ve usted este problema? ¿Dónde ve las responsabilidades, candidato? Sí, bueno, yo quiero partir diciendo que en Chile las instituciones funcionan, por eso siempre se logran detectar todo este tipo de errores a la larga. Y la verdad es que no me sorprende mucho, la verdad, que haya un error en el cobro, sea cual sea la excusa, porque desde hace un tiempo tuvimos un problema de un apagón general que puso al país en jaque, y uno ve que en el fondo se van como tapando hoyos y no ve una política clara de un tema tan importante como la energía. El tema de las alzas, si ustedes se acuerdan, cuando partió el problema de los medidores inteligentes, que se hizo todo un debate si se tenía que cobrar o no, que a la larga todos los chilenos sabemos que al final no lo cobraron, pero nos subieron la cuenta igual, que después cada vez que se corta la luz y amenazan a la empresa con que tiene que dar compensaciones, es un chiste porque después nos sube la luz igual. ¿Y qué haría usted allí para frenar las alzas? ¿Congelaría, por ejemplo, nuevamente las tarifas? Es que sí, yo... Sí, congelaría las tarifas otra vez, a pesar de todo el problema que eso provocó. De todas maneras, porque lo que hay que hacer es tomarse en serio el tema de las energías,
hay que invertir, pero de manera fuerte, en energías renovables y nuevas energías, paneles solares. Hay otros países donde ya cada vivienda le vende energía al sistema. En Chile eso podría funcionar hace mucho tiempo. Chile tiene un cielo que permite una radiación solar envidiable de otros países y no Ricardo, se está ocupando. Eso con la luz y con el desempleo. ¿Cómo tomamos ese tema? 8.9% en la región metropolitana, ¿para qué decir en mujeres que está mucho más alto que en los hombres? Sí. ¿Qué haría usted? Yo no voy a hacer una frase que no es mía, la escuché, pero creo que es buena. El sueldo mínimo de un desempleado es 0. Cuando hay malas políticas de desarrollo y empleo, aumenta el desempleo. Por ejemplo, este gobierno que siempre trataba de subir el sueldo mínimo y en las promesas de campaña prometen unos sueldos incumplibles, lo único que generan, y así está demostrado con los informes, es más desempleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo yo que hay que fomentar el desarrollo personal de las personas, dando posibilidades de trabajar, el aumento a las pymes, el aumento y a la inversión y traer inversión extranjera. Ya, pero eso pasa por más crecimiento del país, eso es lo condición sine qua non para aquello, ¿no? Así es, si al final hay que entender que yo sí creo, como se cuestionó en otros programas, en la famosa teoría del chorreo, sí creo, porque al final cuando una familia crece, ya no necesita bonos, no necesita subsidios, genera empleo, entonces al final va generando una economía tal vez más pequeña, pero va creciendo, va generando Gracias, desarrollo. Candidato Ricardo Aviles del Partido de la Gente. Vamos por allá, Democracia Cristiana. Cecilia Celes, partamos con el tema de la luz. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es responsabilidad del gobierno del presidente Gabriel Boric o no? No necesariamente. ¿A dónde ve usted la responsabilidad? Yo creo que aquí están las responsabilidades en las empresas. Específicamente, estaba justamente hoy día haciendo un enlace en vivo desde Lo Barnechea, desde Cerro 18, y es lo complejo que es a veces para las empresas llegar a ciertos lugares. El Cerro 18 tiene una cantidad de viviendas y habitabilidad y casas que están sobre casas que están mal hechas. Hay un problema de habitabilidad donde no tenemos viviendas y donde no llega la cuenta de la luz. Así de simple. Ya, pero eso ahí no está el problema, porque el problema está en la generación de la luz, ¿no? Eso que usted me dice es la distribución de la luz, que es el tercer actor del sistema eléctrico. Pero sin embargo, si no hay una buena lectura, o si en el fondo nosotros vamos a suponer, o las empresas suponen que el cliente está consumiendo cierta cantidad de wattajes, dijéramos, mensuales, y llegan y les cobran una X cantidad de dinero, o sea, estamos suponiendo de que esa persona está gastando mucha luz. ¿Usted habría sacado al ministro Diego Pardo? Yo sí. Sí. ¿Cree que estuvo Sí, creo que no bien estuvo, la salida de él? no estuvo a la altura. Sí, exactamente. Oiga, Cecilia, y respecto al desempleo, que está muy alto en la región metropolitana, 8.9, sobre todo en las mujeres, ¿qué haría usted para que se fomente el empleo y para que ojalá esa cifra se pueda torcer en todo Chile? Bueno, mayor mano de obra. Lo que pasa es que nuestro país hace mucho tiempo también tiene un poco que ver con el tema de la educación, porque hoy en día estamos llenos de profesionales, me incluyo. Profesionales, dijéramos que estamos sumamente preparados, con diplomados, con magíster, un montón de cosas, pero no tenemos personas que estudien, que tengan estudios técnicos. Así que, chiquillos, yo le hago el llamado también a que aquí hay un gran potencial donde podemos evitar que haya desempleo, porque no podemos todos ser doctores y no podemos ser todos abogados, porque ya está saturado el mercado. Entonces, para evitar el desempleo, efectivamente necesitamos generar otro tipo de empleos, o sea, otro tipo de donde podamos tener más mano de obra y donde la persona común y corriente, que los chiquillos que no quieran ser abogados o ¿cómo se llama?, o médicos, también pueden ser mano de obra. Hoy en día tenemos empresas que vienen desde el extranjero y que necesitan mano de obra. ¿Y a qué tasa tendría que crecer el país, por ejemplo, para que podamos tener una reducción del empleo en Chile? Bueno, me dijiste que teníamos una tasa de desempleo 8.9% en la región metropolitana. O sea, lo ideal sería tener un 0%, o sea, sería el ideal. Bueno, pero de crecimiento del país, ¿cuánto tiene que crecer Chile? Porque esto de alguna manera, si el país no crece, no se puede generar empleo. Sí, si el país no crece, no puede generar empleo, pero también tiene que ver, insisto, un poco con el tema de la educación. O sea, si no tenemos gente educada para poder trabajar, no vamos a tener mano de obra. O sea, no tenemos mano de obra, no hay trabajo, no hay empleo. Así de simple. Cecilia, gracias Ya. por su propuesta. Vamos al otro lado de la mesa. Nelson Peña, del Partido Humanista. Primero, consultarle por el tema de la luz. ¿Dónde ve usted las responsabilidades y por qué ha costado tanto, además, regular este sector, que es el sector eléctrico, muy oscuro para mucha gente? Absolutamente responsabilidad de las empresas. Hoy nuevamente tuvimos un corte de luz a nivel metropolitano. En algunas comunas tuvieron 1 hora de corte de luz, media hora, en otros más extenso. Hubo problemas en el metro, en las calles sin semáforo. Los problemas que se generan con respecto a eso son muy grandes. Entonces, no solamente la luz, el corte de luz o el alza, en este sentido, el doble del cobro provocó molestia a la gente, sino que también hay que acordarse que
dentro de la canasta básica está el cobro de la luz también. Y eso provoca que otras, como la UEF, por ejemplo, tenga un alza. Y eso provoca alza también en las viviendas. ¿El gobierno ha actuado bien para enfrentar este problema? Ha sido un poco lento. Siempre el gobierno va como de atrás, muy atrasado. Deberían ser más preventivos para este tipo de cosas. ¿Pero en qué sentido? Porque el presidente apenas llegó de su viaje a Europa, lo primero que hizo apenas se bajó el avión fue pedirle la renuncia al ministro. ¿Por qué fue lento allí? El ministro, sin que se lo pidieran, debió haber dado un paso al costado. Ya. Porque es una responsabilidad muy grande. De hecho, como le decía, la luz no solamente mide el corte y el alza de la luz, sino que miden otras cosas. El alza de la ISAPRE. Todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, el problema es mucho más grande que el cortarse la luz y que te cobren el doble por la... Nelson, y más allá del problema de la luz, que es un problemazo a esta altura, ¿qué haría usted para fomentar el desarrollo económico del país, para mejorar las cifras de crecimiento, para vulnerar y torcer esa cifra del empleo que está casi en el 9% en Santiago? Recordemos que lo que mueve al país son las pymes. Hoy en día existen más de 2.000 pymes, 2 millones de micropymes en Chile. Nosotros debemos fortalecer esas micropymes. Hay mucha gente trabajando, haciendo mermelada, por ejemplo, haciendo distintas labores. Yo creo que el Estado, de alguna manera, tiene que llegar a ellos y especializarlos, entregarles fondos para que ellos puedan salir adelante con todo su trabajo. ¿Ya usted por allí cree que se mejoraría el empleo? Por ahí podría mejorarse, porque además cada día tenemos más de en ese sentido. Y la gente va reinventándose sola y necesita ayuda, necesita asesoría, y eso lo tiene que hacer a través del Estado. Nelson Peña Gallardo, del Partido Humanista, gracias por sus propuestas en materia económica. Vamos al otro lado de la mesa, Partido Social Cristiano, don Michel Cartes. Primero, lo de la luz. ¿Dónde ve usted la responsabilidad? Esto viene del gobierno de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet. ¿Dónde ve usted el inicio de este problema? Sí, primero, Davor, me parece insólito y no puedo dejar pasar que 3 candidatos que están acá atribuyen la responsabilidad a la empresa, olvidando que aquí hay una responsabilidad política que se le atribuye a un error metodológico, donde aquí hay un cálculo malintencionado, donde hay un ministro que es del Frente Amplio, amigo del presidente de la República, que ocultó información y por esa razón cesa su cargo. Y cesa su cargo única y exclusivamente porque estamos en un periodo electoral y porque era insostenible que se mantuviera en su cargo tras un anuncio de acusación constitucional. ¿Y usted no ve responsabilidad antes? Porque hemos conocido varios aristas de este problema. Hay que investigar. Hay varios gobiernos involucrados acá. Hay que investigar completamente, pero me parece insólito que se obvíe en una materia tan grave que afectó de manera tan profunda la economía familiar, que hay una responsabilidad política. Pero ya se acusó. No completamente. No, yo no quiero echar a nadie. Yo lo que digo es que hay que investigar a fondo cuáles fueron las causas del ocultamiento de esta información, pero además, ¿dónde se produce este error? ¿Por qué razón el ministro oculta esta información y por qué se demoran tanto en entregarla a la ciudadanía? Ya. En materia económica, ¿qué es lo que haría usted para mejorar el crecimiento del país, que está vinculado con el desempleo y también con otras aristas? Bien, nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, ha sido claro y enfático en señalar que el próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia, que va a estar puesto en 3 ejes, que es la recuperación del empleo, la recuperación de la inversión y el crecimiento. Y en ese aspecto nosotros vamos a apoyar y vamos a apoyar sobre todo las medidas que nos reclama la ciudadanía en la calle, que es lo más sensible, que tiene que ver con la economía familiar. Ya, pero ¿cómo hacemos para crear más empleo? Porque eso no es de un día para otro tampoco. No es de un día para otro, pero mi preocupación en estos momentos es atender la demanda por la economía familiar, y en ese sentido nosotros invitamos a la ciudadanía a conocer nuestro programa, que está expuesto acá en nuestro díptico que estamos entregando en campaña, que se basa en 5 ejes. Que son 5 ejes Se nos fue el tiempo, así que muy bien. Quedan ahí están en el folleto. ¿Están en el folleto? Sí. Ya, bueno, en el folleto. Ahí se podrán ver después. Revisar y gracias, Michel, por sus propuestas. Vamos al otro lado de la mesa. Desde la UDI, don Carlos Ward. Primero, ¿cómo analiza el tema del horror o el error de la cuenta de la luz? ¿Hay responsabilidad también del gobierno de derecha que estuvo hasta el 2022 o no? Esto es un horror, tomando tus palabras, Davor, y con ribetes de escándalo, porque ya vimos y ya se ha analizado este efecto dominó que tuvo con el IPC y con todos los costos
que ¿Pero quién involucran a falló todas acá? las Porque familias. aquí aparecen Aquí varios falló el ministros, varios gobiernos. Aquí falló el gobierno. Voy a hacer una pequeña aclaración al candidato Cartes, que sin corregirlo, pero aquí se ocultó precisamente porque estamos en un periodo electoral, para no afectar a los candidatos del gobierno. Entonces, no es la reacción de despedirlo y de pedirle la renuncia a él y al encargado de la comisión, fueron solicitudes que vino desde la misma candidata Jara. Así que creo que ahí yo no me pierdo. Aquí el candidato Avilés dijo las instituciones funcionan, en absoluto funcionaron. Ya, pero aquí todos los gobiernos han estado al debe para poder regular el negocio eléctrico, que algo sube, otra tarifa está congelada, las distribuidoras, es un enredo. Hay un enredo, tenemos que la gente sabe que existen las empresas generadoras, las distribuidoras, ¿sí? las transmisoras y las distribuidoras. ¿Pero han fallado todos los gobiernos en este tema? Porque, todos tienen alguna responsabilidad. Está Gabriel Boric, pero esto quizá viene de antes. Pero nos queda poco tiempo para hablar de empleo y de crecimiento, si no le importa. Su propuesta, queda 1 minuto 00. En ENADE, la semana pasada, Susana Jiménez decía que a pesar del estancamiento, de la falta de inversión, de cómo tantos empresarios, tanto locales como extranjeros, han dejado de creer en nuestra economía, bueno, a pesar de ese estancamiento, todavía estamos en la última milla, decía la Susana Jiménez, y tenemos que incentivar las exportaciones y a través de las pymes, sin duda. ¿Qué duda cabe que a través de las pymes? ¿Y cómo se apoyan a las pymes, que son las generadoras del empleo? Permitiéndolas que existan y antes de un año ellas tengan todos sus papeles al día. Y dejar que exista el silencio negativo. ¿Conoce el silencio negativo? Después de todos los permisos, después de todas las preguntas, después de todas las observaciones, hoy día las direcciones de obra se toman un tiempo y cuando tienen que contestar por sí o por no, y si no contestan, se entiende que es no, que no está aprobado. Si no contestan, se tiene que entender en el futuro que está aprobado. Claro, eso es parte del proyecto de la permisología. Guerra a la permisología. Gracias, Carlos Ward de la UDI, por su propuesta. Vamos al otro lado de la mesa. Partido Liberal, don Rodrigo Rettig. Quiero partir preguntándole, usted que es abogado, ¿por qué ha costado tanto regular el tema eléctrico en nuestro país? Bueno, el tema del derecho regulatorio es un aspecto muy relevante de la vida del país que tiene que conjugar muy bien los intereses del sector público con el sector privado, ambos evidentemente necesarios. Y en el contexto de la problemática de las cuentas de la luz, la responsabilidad política es un bien a promover. Yo quiero citar un caso que ocurrió hace un tiempo atrás en Finlandia. El programa de gobierno no se pudo llevar a cabo. Algunos aspectos del programa de gobierno renunciaron todos los ministros. Acá el señor Pardo supo, según información de prensa, en septiembre, los primeros días de septiembre del 2025. Y esto lo supo la ciudadanía hace 4 o 5 días atrás. La responsabilidad política ahí debería haber sido apenas se supo. La encuesta suplementaria de ingresos determinó que la mitad de los chilenos gana menos de 611.000 pesos al mes. Y quiero citar un estudio del Financial Times del 18 de septiembre del 2025. 64% de los chilenos no puede llegar a fin de mes. Y suben las alzas de la luz con una metodología que nadie entiende y lo supieron hace 1 mes y medio y lo cuentan recién hace 4 días. Está muy bien que el presidente de la República le haya solicitado la renuncia al señor Pardo. ¿Hay que cursar más responsabilidad? Me parece que la cabeza del ministerio era lo más relevante hasta el momento, pero yo no descartaría seguir pidiendo renuncia. ¿Pero es hay muy grave responsabilidad del gobierno, como poder ejecutivo del país? Me parece que no es descartable. Evidentemente, si algo yo puedo criticar a este gobierno es que la toma de decisiones ha sido muy lenta y podemos citar varios casos. Por ejemplo, el caso Monsalve también. Entonces ahí me parece que podemos profundizar en la responsabilidad política, que es un bien a promover. Aquí en Chile somos muy buenos a que ocurre en el flujograma una empresa, una repartición pública, algún problema, y todos miran para arriba. Propuesta económica, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Qué haría usted si llega al Parlamento? Mire, para tener Chile? mayor crecimiento económico, esto va enlazado directamente con la productividad. Y esto, a su vez, va enlazado con I+D. En Chile gastamos el 0.4% del PIB en I+D y el estándar que nos señala la OCDE debe ser acercarnos al 1%. Si nosotros llegamos al 1% del PIB, que son 3.200 millones de dólares, vamos a estar abonando la productividad y en consecuencia agua abajo va a generar mayor crecimiento. Rodrigo Rettig, del Partido Liberal, muchas gracias por estas propuestas. Tomás Hirsch, del Partido Acción Humanista, ¿por qué ha costado tanto regular el tema eléctrico? Usted lleva hartos años en el Parlamento. ¿Han faltado leyes para ponerle el cascabel al gato de la luz? Porque estamos en presencia de un sector tremendamente poderoso que hace un lobby brutal en el Congreso permanentemente. ¿De qué manera? Mira, aquí pasa lo siguiente.
se pregunta si el problema es de este gobierno o del otro gobierno. Para mí lo importante es que a la gente se la trata mal y en definitiva la gente termina sobrepagando por la cuenta de la luz y ya están con una situación económica bastante difícil. Esto es impresentable. El gobierno hizo lo suyo, sacó al ministro, pero la empresa sabía hace más de un año, no hizo nada. Mira, me llama la atención. Siempre los errores y las equivocaciones son para arriba, son cobrando más. Nunca pasa que se equivocan diciendo, oye, disculpe, ¿sabe que le cobramos menos? No, aquí lo que tiene que haber, y yo espero del ministro Álvaro García, y lo digo acá en este programa, que tome medidas concretas, que a las empresas que haya que querellarse se querellen, se las demanden, porque aquí ha habido un robo al bolsillo de la ciudadanía. ¿Hay responsabilidad del gobierno? Hay responsabilidad del gobierno anterior, pero hay una responsabilidad de la empresa. No pueden pasar piola a las empresas frente a una situación en la que estaban en conocimiento. Perdona, lo que pasa es que la situación es tremendamente grave porque más allá de cuál gobierno, tenemos que estar pensando en las miles, decenas y centenas de miles de familias que no tienen el dinero y además les están cobrando más, o sea, les están estafando. Esta es una forma de corrupción. Yo presenté un proyecto de ley para que Contraloría pueda fiscalizar a las corporaciones municipales, que es otro ámbito de corrupción horroroso que ha habido. Vitacura, en nuestro distrito, exalcalde, vicepresidente de Renovación Nacional, señor Torrealba, que se robó lo que quiso. Necesitamos mayor control de Contraloría sobre esa corrupción. ¿Siente que este problema de la luz lo va a perjudicar a usted en su reelección? Usted es el único diputado del hoy oficialismo en el Distrito 11. Por el contrario, soy uno de los pocos que ha estado permanentemente denunciando la corrupción, que ha sido uno de los temas principales míos en el distrito. Ya, pero el tema de la luz lo va a perjudicar a usted, por ejemplo. En Las Condes, en Vitacura, en La Reina, donde hemos tenido situaciones gravísimas que nosotros hemos estado permanentemente denunciando. Yo trabajo mucho con la Contraloría, lo voy a seguir haciendo. Y en materia económica he estado con las pymes y con los movimientos sociales viendo cómo apoyarlos. Tenemos que avanzar fuertemente en inteligencia artificial, en formación de las nuevas generaciones. En el corto plazo, apoyo a las pymes. En el mediano plazo, formación en inteligencia artificial para preparar adecuadamente a las nuevas generaciones en un mundo que viene. Gracias, Tomás Hirsch, de Acción Humanista. Cristian Araya, del Partido Republicano. ¿Los parlamentarios pudieron haber hecho algo más desde el Parlamento? Usted lleva casi 4 años ahí en el Congreso, en Pedro Montt sin número. ¿Se pudo haber hecho alguna legislación para regular mejor este sector? Aquí hay varias cosas. Lo primero es que esto es un mercado absolutamente regulado y es competencia de la Comisión Nacional de Energía el poder regularlo. Aquí fallaron los cálculos, el mal servicio se responde a las modificaciones en la norma técnica. Para que la gente que nos está viendo en su casa, es la norma técnica la que establece los estándares de calidad y las condiciones en las cuales van a operar las empresas distribuidoras, que es lo que ve el vecino común y corriente. Bueno, para no aumentar el precio, para tratar de que pase el viola y no tener ese apriete por la falta de inversión, por la incerteza jurídica, por el congelamiento de precios, que el congelamiento tarifario que generó un desastre en la industria, bueno, para tapar eso los políticos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, modifican la norma técnica y por eso hay menos brigadistas en las calles. Entonces es una responsabilidad de la presión de este gobierno y de los políticos que aprobaron el congelamiento de las tarifas en los que estamos pagando en este momento. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, aquí claramente hay responsabilidad. Y no solo el caso de lo que se denunció por el mal cálculo. Transelec avisó hace un año de que había un problema en el cobro. Un año. Y el ministro Pardo dice, no, me enteré hace 2 semanas. Hace un año estaban avisados. Entonces, claramente aquí los informes están, se iniciaron todos los procesos y el ministro, el último en enterarse, se tenía que ir. Y se fue, se fue gracias a que nosotros anunciamos, junto con la UDI, que íbamos a presentar una acusación constitucional. De lo contrario, lo premian, porque en este gobierno premian a los negligentes, a los incompetentes. La directora de la DIPRES, dicen que es la mejor del mundo y le falla el Excel y le faltan millones en el presupuesto. Al ministro Grau, que es un desastre en el Ministerio de Economía, y que nos mintió en la cara en el Congreso, lo ascendieron a ministro de Hacienda. A propósito de lo que usted dice, entonces, que el ministro que no lo hizo bien para ocupar el mismo término que usted, ¿qué haría usted en materia económica para que el país se reactive, para que crezcamos ojalá al 5 o 6%? Bueno, en el programa de José Antonio Cast vamos a bajar de 27 a 23 los impuestos para las empresas, disminución general de los impuestos, pero también evitar las barreras, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial que se está impulsando al gobierno en este momento en el Congreso. Es un desastre, va a amarrar la inversión en materia de inteligencia artificial. 25.000 millones de dólares se anunciaron de inversión en Argentina para que sea un polo de desarrollo. En Chile va a ser imposible con esta ley. Gracias, Cristian Araya, del Partido Republicano. Es el turno de Constanza Schönhaut, del Frente Amplio. ¿Crees que va a haber alguna repercusión para los candidatos que hoy día llevan la bandera del Frente Amplio en estas elecciones por el tema de la luz, que justo se da en este mes de elecciones? Yo no lo creo que nuestra posición y la señal que da el presidente Boric es súper clara.
el gobierno está con las familias para alivianarles el bolsillo y que lleguen a fin de mes. Vivimos en un país donde la mitad de la población gana menos de 611.000 pesos, donde más del 60% de las familias no puede llegar a fin de mes. Lo que pasó con la cuenta de la luz es inaceptable y es un tema además que arrastramos, como tú bien has insistido, desde 2017. Resulta que desde 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas habían dado cuenta. O sea, fallaron todos, eso es lo que dice usted. Fallaron todos y eso es grave. Y ahí, por supuesto, que el Congreso tiene un rol fiscalizador importante que hacer, que yo creo que tenemos que ir fortaleciendo. Ya, pero no va a haber un castigo a ustedes, que son los que están hoy día Eso en lo va a el- resolver en la el gobierno. ciudadanía, pero yo lo que quiero decir acá es que mi compromiso está con facilitar que las familias lleguen a fin de mes. Y por eso también quiero destacar algunas propuestas de Janet Jara. No solo el ingreso vital de 750.000 pesos para ayudar a las familias a llegar a fin de mes, sino, por ejemplo, también la propuesta de eliminar la UEF en determinados sectores como es la salud y la vivienda, que me parece que es fundamental. Ya, y propuestas, por ejemplo, para el desempleo femenino. O sea, que está muy alto en todo Chile y también en Santiago. primero que todo, Sala Cuna. Sala Cuna para Chile, un proyecto de ley que todavía no logra salir del Congreso y que es fundamental para que no se siga castigando a las mujeres al momento de ser contratadas. Ya. Pero además de eso, me parece importante entender que el problema del empleo también es estructural y, como tú también has insistido, tiene que ver con el crecimiento, la economía y la productividad. Y en ese sentido tenemos que ser estratégicos mirando no solo lo que ha sido nuestro país los últimos años y el potencial que tenemos en muchas áreas, como hoy día, por ejemplo, con la Estrategia Nacional ¿Y del por qué Litio, no crece el con país? ¿Por qué hidrógeno crece verde. tan poquito? Bueno, porque también hay un contexto internacional y yo creo que es importante mirar cómo, y la pandemia pegó fuerte, no olvidemos que teníamos un 14% de inflación, hoy día lo tenemos en 4,5%, pero hemos recuperado la senda del crecimiento, hemos logrado ir creciendo en el PIB de manera sistemática y por sobre las proyecciones. Cuando uno ve las proyecciones de inversión extranjera de aquí a los próximos 5 años, también va hacia arriba. El 2024 hubo un récord de inversión extranjera aquí en Chile. Entonces, tenemos herramientas, pero sí me quiero tomar de algo cortito. Tenemos que ponerle cabeza a la tecnología, a la innovación social y a una estrategia de transición justa en materia digital y tecnológica para la reconversión laboral. Le va a quedar un minuto después, así que puede seguir ahí. Ah, ya, gracias. Bueno, Estaba queda tratando de cerrar la- un candidato más acá del independiente de demócrata, don Percy Carter. Eléctrico. ¿Cómo ve usted el tema eléctrico? ¿Por qué no se puede regular? ¿Por qué hay tanta oscuridad en este negocio? Todos los días conocemos capítulos nuevos de esta historia. Mira, Leo, a mí lo que más me preocupa es la falta de seriedad de este gobierno. Por una parte, el subsidio eléctrico no amortiza, digamos, las cuentas de la luz. A mí lo que realmente me preocupa es la señora Juanita, que pagaba de 15.000 a 90.000. Eso por una parte. Hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, en el gobierno de Piñera, con el congelamiento, ¿no es cierto?, nos generó una deuda, pero aquí Esteban Araya dice un punto importante. Ahora se supo sobre la deuda que se mantiene producto de este congelamiento con Transelec, y básicamente con el tema de la... Eso es la distribución ya. De la transmisión. O sea, transmisión, perdón. Transmisión. Bien, ese tema que ha generado, y es lo que me preocupa, una pérdida de confianza de la gente hacia la política. Eso es por un punto. ¿Y eso puede repercutir a alguna candidatura, por ejemplo, ahora en las elecciones del 16 de noviembre? Esta falta de confianza que quizás será lo más importante que Pero hay. mira, piensa que en este gobierno han ocurrido los mayores casos de corrupción en la historia, yo creo. Que básicamente ¿cómo se llama? Las licencias falsas, el tema de los convenios, todo eso ha perdido la confianza. Mira, yo cuando entrego los flyers sobre mi candidatura, hay personas que dicen, oye, no me entregué nada y yo no creo ya en los políticos. Perdimos la confianza. Con respecto a la solución de la economía, en ese punto, yo lo primero es hacer una hoja de ruta tributaria clara. No digo hacer una reforma tributaria adicional, sino que básicamente, como quien dice, cambios quirúrgicos. O sea, no solamente bajar del 27 al 23 de manera inmediata, sino que además un 10%, un 18% de aquí a 10 años. ¿Y eso va a mejorar el desempleo? Es que absolutamente, porque en este minuto las empresas están ahogadas. Están ahogadas por el aumento del salario mínimo, por los costos laborales. Bueno, ¿cómo también mejoramos este tema? La inversión extranjera. Y en ese punto es muy importante evaluar y mejorar la ley de inversión extranjera que tenemos actualmente. Porque la DL 600, que fue la primera, no tiene un monto mínimo, sino que básicamente la nueva ley tiene un monto mínimo de 5 millones de dólares. O sea, Tiempo, Percy Carter, Ya. de Demócrata. Le va a quedar un minuto después, en todo caso, si quiere profundizar. Muchas Ya, gracias. Los 10 candidatos han entregado a los 10 les pregunté de la luz, ¿no? Sí. Sí. No hay que ya- entre tanta gente acá. Nos queda un minuto ahora para
para profundizar, no el minuto final. No. Nos queda un minuto para profundizar en este tema o para recoger alguna idea o algo que no le gustó, que de repente escuchó de por allá. ¿Puede ser una pregunta a un candidato? No queremos que se genere diálogo, sino ya. con los tiempos nos vamos a volver locos acá. Muy bien. Así que desde ahora, Respetamos la regla. nuevamente repito las instrucciones, va a tener un minuto cada uno de los candidatos para profundizar en estos temas que son económicos, de crecimiento, calidad de vida. Partimos con Ricardo Avilés del Partido de la Gente. Lo escuchamos, Ricardo. Ok, me faltó profundizar en el tema del crecimiento económico. Creo que es fundamental eliminar la burocracia. El colega acá dio un muy buen ejemplo de las direcciones de obras. Según un estudio que hizo la Cámara de Comercio, el 84% de las pymes muere en el proceso de obtención de patentes. Eso debería ser una vergüenza. Porque al final, la pyme es quien genera mayor cantidad de empleo, mayor desarrollo. Y vuelvo a insistir, a las familias que emprenden mediante una pyme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para generar mayores empleos es generar condiciones para que se haga este empleo. Si yo aumento el salario mínimo y le pongo más restricciones, mato a las pymes. Hay que rebajar impuestos y acelerar la obtención de los permisos. Mucho se habla de la permisología para proyectos de grandes inversiones, pero esa misma permisología ataca al vecino que no tiene un holding de abogados que lo apoye, que no tiene acceso directo al ministro, y se encuentra con los mismos problemas, la misma burocracia, las mismas barreras. Eso es lo que hay que cambiar, eliminar la burocracia y acelerar los procesos de obtención de permisos. Ricardo Avilés del Partido de la Gente, gracias por estas propuestas económicas. También vamos para el otro lado de la mesa. Cecilia Celis de Unidad por Chile, Demócrata Cristiana. Quiere profundizar en el tema de la luz, el tema económico. Ahí la cámara suya, un minuto, yo no meto mi cuchara acá. Perfecto. Bueno, acá hay de todo un poco. Hay un problema de voluntades, porque yo siempre he pensado de que la persona que tiene el conocimiento tiene el poder. Y eso se ha dado, eso todos lo sabemos. Si aquí hay candidatos que van a la reelección y no han tenido la voluntad, pero sí tenían el poder, yo digo, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas? Hay muchos que dicen que han entregado muchos proyectos de leyes, que han hecho acusaciones constitucionales, pero ¿qué ha pasado con eso? Ha quedado en nada. Ha quedado en nada. Entonces yo siento que aquí hay un tema de poder, de que tener que entregar el poder. Yo digo, ¿por qué? Si yo sé algo y soy experta en una materia específica y otra persona necesita saber sobre esa materia, yo le voy a decir. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, así. Hay proyectos, hay propuestas de gobierno, hay propuestas que vienen de otros gobiernos también y que son propuestas muy buenas, pero quedan ahí. ¿Por qué? ¿A quién le conviene no dar a conocer esa información? Ahí también hay que darle una vuelta. Cecilia Celis de la Democracia Cristiana, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el minuto sobre economía de Nelson Peña Gallardo del Partido Humanista. Lo escuchamos, Nelson. Sí, voy a insistir en que necesitamos una política nacional para poder dirigir a los microempresarios, a los microemprendedores, ¿cierto? Que ellos necesitan oportunidades de apoyo económico y capacitaciones para poder emprender y poder de alguna manera salir adelante con sus emprendimientos. Hay muchas personas que trabajan desde su casa, ¿cierto? Desde el living de su casa, en otras es la feria, vendiendo su mermelada, vendiendo ropa y todo lo demás. Necesitamos una política que los ayude a emprender y capacitarse para poder salir adelante con todo ese trabajo para subsistir en el tiempo y fortalecerse en el tiempo como microempresario. Gracias, Nelson Peña del Partido Humanista. Escuchamos también las propuestas económicas, o si quiere profundizar en el tema de la luz, lo que usted quiera. Michelle Cartes del Partido Social Cristiano. Sí, como quedó pendiente mi intervención anterior, invitar a los vecinos a conocer nuestras propuestas, estas 12 propuestas, 12 compromisos que tenemos con los vecinos de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, y 5 de aquellos que están basados en economía, en mejorar la economía familiar. Pero no puedo cerrar esta intervención sin señalar que acá hay diputados del Frente Amplio que van a cumplir 8 años en el cargo el 2026, como el caso del diputado Tomás Hirsch, que nos va a entregar un gobierno con mal empleo, con casos de corrupción, y solamente señalar que por la misma senda, con los mismos políticos que llevan todo este tiempo, todo este periodo en el Parlamento, no vamos a conseguir cambios, así que los invito a votar por un cambio en este nuevo Parlamento. Gracias, Michelle Cartes del Partido Social Cristiano. Ya le va a tocar a Tomás Hirsch, que le tiraron ahí una pildorita, pero ya le va a tocar un ratito más. Le toca ahora a Carlos Ward de la UDI, sus propuestas económicas, si quiere profundizar en algo que ya había dicho o tomar algo de lo que dijeron los otros candidatos. Profundizar fundamentalmente e insistir
en que Chile tiene que volver a crecer en orden del 4, del 5%. Hoy día el nivel de crecimiento no permite que podamos tener el empleo que Chile necesita y merece, que los chilenos necesitan y merecen. Las exportaciones, ya dijimos, y la guerra a la permisología. No puede ser. Y nosotros tenemos que actuar a partir del 16 de noviembre cuando seamos electos. No puede ser que esté ideologizado el Servicio de Impacto Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, y que se retrasen por años y por años y por años inversiones tanto locales como extranjeras. Tenemos que dar certeza jurídica para que nuestro país vuelva a ser el país que nos merecemos. Gracias, Carlos Ward, de la UDI Pacto Chile Grande y Unido. Escuchamos la propuesta desde el Partido Liberal de don Rodrigo Rettig. Gracias. Rodrigo, lo escuchamos. Sí, José Antonio Casta ha dicho que va a bajar el impuesto corporativo de 27 a 23%, que son 4 puntos menos de cobro de impuestos. Recordar de que Chile tiene un sistema semi-integrado, que es una anomalía a nivel OCDE. Solo entre 4 o 5 países de la OCDE tienen un sistema semi-integrado que confunde las rentas de la empresa y la renta de la persona natural dueña de la empresa. Esta rebaja en 4 puntos hay que explicarle a la ciudadanía que cada punto menos son entre 600 y 700 millones de dólares menos de caja al fisco. Eso en total son entre 3,5 y 4 mil millones de dólares menos. Si uno suma los 6.000 de recorte que quiere José Antonio Casta, más estos 3,5 o 4.000, son 10.000 millones de dólares menos. Y quiero citar al profesor Claudio Agustini, que en una entrevista muy buena con Daniel Matamala explicó que nunca en la historia de la humanidad se ha podido acreditar de que rebajando impuestos y afectando la caja fiscal, usted tiene un crecimiento económico mágico que le logra compensar lo que dejó de percibir. Así que si queremos hablar de economía, hablemos de economía en serio. Rodrigo Rettig, del Partido Liberal, muchas gracias por esta propuesta económica. Recordemos que al final les va a quedar un minuto a cada uno para despedirse, entregar su propuesta, un saludo, lo que ustedes quieran. Tomás Hirsch, usted fue emplazado, no sé si quiere recoger el guante de lo que le dijeron o profundizar en su propuesta económica. Quiero cerrar un punto de lo que hablábamos antes de la luz. A la gente que no paga la luz porque tiene algún problema, porque no puede llegar a fin de mes, le cortan la luz de inmediato. A las empresas que no pagan la luz les dicen que bueno, que vamos a ver cómo lo devuelven. Yo quiero insistir en que creo que es fundamental que el ministro García, Álvaro García, exija y busque el mecanismo para que la devolución de lo mal pagado sea lo más rápida posible, sea inmediata y no se postergue. Esa es una primera cuestión. Respecto de lo económico, creo que es fundamental efectivamente poner un eje central, y así lo ha planteado nuestra candidata Janet Jara, en el tema del crecimiento, pero tiene que ser un crecimiento con equidad. Y además tiene que ser un crecimiento que mire no solo el corto plazo, donde hay programas de apoyo importantes para las pymes en nuestro programa de gobierno, sino que además tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo. Si nosotros no desarrollamos con fuerza lo que es investigación y desarrollo, donde estamos todavía muy por debajo de la OCDE. Hemos crecido muchísimo, se ha invertido una gran cantidad, pero necesitamos invertir mucho más. Y por último, las escuelas de formación técnica me parece que son fundamentales para el desarrollo a largo plazo. Gracias, Tomás Hirsch, del Partido Acción Humanista. Escuchamos también la propuesta hasta ahora de Cristian Araya, del Partido Republicano. Mira, si tuviéramos un poquito más de tiempo, le explicaría a Rodrigo la curva del AFER y cómo puede mejorarse la recaudación disminuyendo impuestos, pero eso sería largo de poder explicar. Aprovechar estos segundos que tenemos para dar un mensaje a esas personas que hoy están sufriendo económicamente, pero porque el Estado le mete la mano al bolsillo en lo que es su casa, su hogar. Las contribuciones hoy para muchos no es un dolor de cabeza, es una verdadera pesadilla. Y especialmente los vecinos de nuestro distrito sufren con eso porque el Estado les dice, ¿sabe qué? Usted nunca es dueño de su casa y siempre me va a tener que pagar un impuesto que es asfixiante. Desde la candidatura de José Antonio Cast proponemos la eliminación de las contribuciones en la casa hogar, comenzando el primer año con los adultos mayores y siguiendo a todos los propietarios en su casa hogar. Porque la vivienda es un derecho, como probablemente todos, pero eso tiene que ser realidad y que no llegue el Estado a meterte las manos al bolsillo, a ponerte una pistola en la cabeza, que si no le pagas, te quita la casa. Cristian Araya, del Partido Republicano, gracias por esa propuesta. Escuchamos ahora la propuesta, o si quiere recoger el guante de algo de lo que se ha dicho acá, de Constanza Schoenhaus, del Frente Amplio. Sí. Lo primero, ojo, que los republicanos se nos quieren pasar de listo rápidamente con esto de decir que bajando los impuestos a las grandes empresas se va a convertir en más inversión.
Si uno ve todo lo que han dicho los economistas de todos los sectores políticos, lo han denominado terraplanismo económico. Y yo los llamo a tener ojo con esto. No solo llamados recortes irresponsables de parte de republicanos, sino ahora también inventos respecto a cómo puede mejorar la economía. Segundo, creo que Chile necesita seguir la senda del crecimiento y eso me parece fundamental. Y para eso, como decía antes, es clave que avancemos en una estrategia justa de transición en tecnología y política digital, porque eso es adelantarnos a los próximos problemas en materia de empleo. Hoy día los jóvenes que están en la universidad están preocupados respecto a cómo posteriormente van a encontrar espacios de trabajo y eso significa que nos urge la necesidad de diversificar nuestros mercados y creo que en eso hay que poner especial énfasis. Pero ojo también, necesitamos recaudación. Llevamos arrastrando años donde la evasión de impuestos alcanza cerca del 40%. Muchas gracias por su propuesta desde el Frente Amplio y el último con el minuto de economía, si es que así lo quiere, por supuesto. Percy Carter de Independiente, el Demócrata. Sí, quisiera profundizar un poco sobre lo que dice la candidata de la DC, Cecilia Celis, sobre fomentar las carreras técnicas. Yo digo que quiero promover y quiero llegar un poco más lejos, lograr experiencia internacional en los jóvenes. Evelyn Matei dice que sí se puede siempre. Y eso se refiere a desarrollar el país. ¿Qué es lo que nos falta? Visión de futuro. Chile tiene el primer factor de producción, que es la materia prima, que cualquier país del mundo lo quiere tener, cobre litio. Nosotros tenemos que apostar ahora por el segundo factor de producción, que es la mano de obra. ¿Para qué? Para desarrollar tecnología. Una de mis propuestas es que básicamente es promover la experiencia internacional y para eso yo voy a trabajar en conjunto, primero con el Ministerio de Educación para que los jóvenes más vulnerables tengan cursos de inglés gratuitos. Luego quiero trabajar con el Consulado canadiense para obtener visas de trabajo y por último con la Universidad Extranjera. Básicamente, me queda poco tiempo. Es la única manera. ¿Qué va a ocurrir? Que al tener mano de obra calificada, 2 segundos, ¿qué va a pasar? Que el fabricante de autos eléctricos chino va a ver que en Chile hay oportunidades de costo, va a sacar la billetera y va a decir yo voy a poner el tercer factor de producción, que es capital. Gracias. Y ahí se desarrolla el país. Gracias, Percy Carter, Independiente de Demócratas. Los 10 candidatos han hecho uso de su minuto y nos queda la parte final de este debate, que es el último minuto para hablarle a los vecinos de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, que forman parte del Distrito 11. Vamos a partir de la siguiente manera. En primer lugar, con Rodrigo Avilés, vamos a ir uno por uno. Vamos a seguir para allá. Vamos a terminar con Cecilia Celis para que estén preparados cada uno con su minuto de libre disposición, de saludo, de cariño, lo que usted quiera. Ricardo Avilés, comenzamos con usted. El partido de la gente lo escuchan en el distrito. Ok, finalmente, vecinos, yo les quiero pedir que recuerden mi nombre, Ricardo Avilés. ¿Por qué? Porque es importante, porque yo, al igual que ustedes, soy un vecino que está aburrido de este momento político de falta de representatividad. ¿Qué tenemos a una derecha que quiere eliminar el Estado, reducirlo a su mínima expresión? ¿Para qué? Para poder coludirse, explotar a la clase trabajadora, a la clase media, sin que nadie lo moleste. Por otro lado, tenemos a la izquierda, que quiere agrandar el Estado, pero no para hacerlo más eficiente, por lo que hemos visto en este gobierno, solamente para poner más pitutos, más amigos, más arreglitos. No es la solución. Necesitamos, sí, un Estado eficiente y fiscalizador, pero que también genere inversión y crecimiento, que traiga inversión extranjera. Por eso, al momento de votar, piense en alguien como usted y como yo, que hemos trabajado y juntado experiencia, gente común que quiere cambiar la política, no políticos que cada 4 años quiere parecer una persona común. Muchas gracias, Ricardo Avilés, del Partido de la Gente. Usted está con Franco Parisi, ¿no es cierto? Así es. Su candidato presidencial. Número 1. Escuchamos la propuesta ahora de Nelson Peña Gallardo, del Partido Humanista. Su minuto. Sí, si nadie te escucha en el 11, vótame entonces. Soy Nelson Peña Gallardo, de la lista D, número 65. Somos una candidatura ecologista, animalista y popular. Soy humanista como lo fue Laura Rodríguez. Probablemente sea el único candidato presente que toda la vida ha trabajado como voluntario en proyectos solidarios, deportivos y culturales en los barrios de Peñalolén y La Reina. Durante 20 años en mi barrio no vemos nunca más a los candidatos que pierden, a veces tampoco a los que ganan. A mí me seguirán viendo porque soy dirigente social y mi objetivo no es ganar elecciones, sino trabajar para mejorar la vida de la gente que sufre, que lo pasa mal. Para solucionar los problemas que tenemos, apliquemos la inteligencia, la creatividad, pero no le abramos la puerta a la crueldad y a los discursos de odio.
Justicia para Julia Zunil y su perro Cholito. Paz, fuerza y alegría. Gracias, Nelson Peña, por su última intervención en este debate. Escuchamos la propuesta ahora, los 60 segundos, del candidato de la UDI, Carlos Ward. Gracias, Davor. La política dicen que es el arte de gobernar. Para mí es la herramienta para cambiar vidas. Fui concejal primera mayoría, fui consejero regional primera mayoría nacional. Soy deportista de alto rendimiento y tengo una profunda vocación social. Jaime Guzmán, el fundador de nuestro partido, me enseñó a tener dolor por la pobreza. El 16 de noviembre, usted y yo, mis queridos vecinos del Distrito 11, tenemos una oportunidad de volver a acercar a la política con la gente. La gente quiere creer en la política, pero la política se alejó de los vecinos. Este 16 de noviembre tenemos la oportunidad de votar por políticos probados, con experiencia, pero que al mismo tiempo no han formado parte de la generación que sí alejó a la política de la calle. Este 16 de noviembre, vota Carlos Ward, J86, como el superagente. Gracias, Carlos Ward, de la UDI. Es el turno del ex candidato presidencial, diputado incumbente, además el único del oficialismo. Hay 6 diputados, usted es el único de izquierda, por así decirlo en fácil. Tomás Hirsch, sus 60 segundos. Así es, y hay algunos de la derecha que quieren estar en un 6-0, lo cual es gravísimo porque no podríamos seguir fiscalizando como lo he hecho hasta ahora. He denunciado la corrupción en las distintas comunas, particularmente en Vitacura y en Lo Barnechea, y voy a la reelección porque quiero seguir haciéndolo, porque conozco los dramas que viven las familias de algunos de los sectores importantes de nuestro distrito. Por eso voy a seguir trabajando como en la Comisión de Vivienda, voy a seguir trabajando con los comités de vivienda, particularmente en Barnechea, en Las Condes Oriente, en todo el sector de Colón, en Villa La Reina y, por cierto, también en Barnechea, en el Cerro 18, en La Ermita, en Los Cobres. Hay mucho que hacer, pero también tengo 3 proyectos con los que voy a trabajar. En primer lugar, estoy trabajando desde ya para que el metro continúe hacia Villa La Reina y desde ahí la línea 3 siga a Peñalolén y la línea 7 llegue hasta el corazón de Lo Barnechea. Ese es un trabajo que ya estoy haciendo con Metro, con el Ministerio de Transporte. En segundo lugar, voy a seguir trabajando para que las contribuciones de los adultos mayores sea un máximo del 5%, cosa que ya fue incorporada en un proyecto de ley junto con el gobierno. Y por último, estoy trabajando para que la corrupción se detenga. Gracias, y para eso estoy con Contraloría en un proyecto que ya está avanzando. Gracias, Tomás Hirsch, de Acción Humanista. Es el turno de la abogada, ex convencional constituyente Constanza Schönhaut del Frente Amplio. La escuchamos. Así es. Mi nombre es Constanza Schönhaut Soto, yo soy abogada de la Universidad de Chile y quiero invitarlos a todos ustedes del Distrito 11 a 3 cosas. Primero, a que sigamos avanzando y defendamos lo avanzado, porque cuando se proponen recortes sin decir dónde, la salud mental, la PGU sí están en riesgo. 2, los quiero invitar a construir un Chile más justo, porque un país donde el 1% de la población concentra entre el 23 y el 27% de la riqueza es un país que va a tener dificultades para avanzar. Y 3, los llamo a tener esperanza, porque Chile no se cae a pedazos como algunos tratan de decir, y porque en el Distrito 11 sí podemos y debemos ganar, y lo vamos a hacer por las mujeres de nuestras comunas, por las personas mayores, por los jóvenes, por la seguridad y por llegar tranquilos a fin de mes. Soy Constanza Schönhaut y quiero representarlos en su diversidad a la izquierda, a la centroizquierda, al progresismo en general, desde la lista de unidad, junto a Janet Jara, Constanza Schönhaut, C60, para que sigamos avanzando. Muchas gracias, Constanza, por su minuto de despedida del programa y también para hablarle a los electores. Escuchamos ahora al representante del Pacto Chile Grande y Unido, independiente pero un cupo de demócratas. Sí. Percy Carter, usted es ingeniero civil. Soy ingeniero civil. Ya, 60 segundos por usted. Bien, vecinos y vecinas del Distrito 11. Chile en este minuto vive momentos difíciles. La gente endeudada, sin trabajo, la delincuencia crece y producto de la corrupción, más encima, y lo que más me preocupa es que la gente ha perdido la confianza en los políticos y en la política. Mi compromiso es claro, más seguridad, cero corrupción. Vamos a recuperar espacios públicos, calles, parques con patrullajes mixtos, cámara IP de alta resolución, con detector facial, drones y botón de pánico en celular conectado a Carabineros. Con mi experiencia como ingeniero civil y he trabajado casi 25 años protegiendo los recursos financieros de la empresa, voy a cuidar cada peso público y lo voy a fiscalizar.
con transparencia y con auditorías abiertas. Siendo de centro, me permite, digamos, ser un puente entre todos los extremos de los polos. ¿Y por qué? Porque quiero lograr estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica y, por sobre todo, orden y seguridad. Y J85, ¿no? Soy, sí, Percy Carter, ¿no es cierto? Demócrata Percy. Independiente, J85. Muchas gracias, Percy Carter de Demócratas. Escuchamos ahora los 60 segundos de ex concejal también, Cristian Araya, diputado que busca su primera reelección del Partido Republicano. Lo escuchamos. Bien, más que invitar a votar por mí, quiero invitarlos a votar por el Partido Republicano, por alguno de sus candidatos. En el distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina de Peñalolén, tenemos 3 candidatos republicanos: Catalina del Real, Pedro Lea Plaza y Cristian Araya. Cualquiera de los 3 es una gran alternativa para poder recuperar Chile, para poder reconstruir nuestro país y para apoyar a José Antonio Kast desde el Congreso. Por eso en las próximas elecciones vote por alguna de las alternativas republicanas, y si usted quiere votar por mí, me puede ubicar como el primero de los republicanos, K88, Araya no falla. Y solo decirles que es fundamental tener un Congreso republicano para apoyar las medidas que impulsa José Antonio Kast para recuperar la seguridad en Chile, para poder enfrentar la inmigración ilegal, para poder volver a crecer. Por eso, voten 5, voten Kast, y en el caso del Distrito 11, por alguno de los candidatos republicanos. Si va a votar por mí, acuérdese que Araya no falla. Cristian Araya, del Partido Republicano, gracias por este minuto de cierre. Es el turno del también abogado del Partido Liberal, Rodrigo Rettig. 60 segundos para usted también. Gracias. Lo invito a atreverse a una nueva centroizquierda. Atreverse a decir las cosas sin miedo. Porque sin miedo a decirlo más que un eslogan en mi historia de vida. Yo no he defendido al poder, lo he enfrentado. Y cuando hablo de poder, hablo del poder político. A mí me echaron del Ministerio del Interior el año 2016 desde mi propio gobierno por defender algo que consideré que era justo. Yo me enfrenté al poder económico. Demandé a los 2 bancos más grandes del país por no alertar operaciones sospechosas a la UAF. Me enfrenté a los narcos. Mi nombre y apellido estuvo en más de 5.000 denuncias contra el narcotráfico cuando fui jefe del programa de denuncia seguro entre 2013 y 2016. Y yo creo en un Estado presente, mucho más grande del que está hoy. Pero cuando el Estado falla, soy capaz de demandarlo, como me ocurrió en el contexto de una persona que murió esperando un trasplante de médula ósea. Demandamos al Estado y ganamos en los tribunales civiles. Por eso necesitamos gente dispuesta a enfrentar a los distintos tipos de poderes por el bien común. Lo hago, lo digo y lo firmo. Vote C58. Rodrigo Rettig, del Partido Liberal, muchas gracias por estos 60 segundos. Gracias. Michelle, antes de dar la palabra a usted, ¿de profesión? Arquitecto. Arquitecto, que no lo tenía aquí. Por eso le he dado la profesión de todos, quería ser justo con usted también. Escuchamos su propuesta, Michelle Cartes, del Partido Social Cristiano. Estimados vecinos de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Su voto es su libertad, es su defensa, es la protección propia suya y de su familia. Por eso no da lo mismo por quién votar. Los que fueron no pudieron y los que están ya van de salida. Por eso, este 16 de noviembre, si usted vota 5 José Antonio Kast, vote K91 Michelle Cartes, el único candidato social cristiano que acompaña a José Antonio Kast en el Distrito 11. Gracias a Michelle Cartes, del Partido Social Cristiano, Pacto Cambio por Chile, candidato también en el distrito número 11. ¿Y Cecilia Celis es? Yo soy trabajadora social. Trabajadora social. Trabajadora social. Ahora la presento entonces como corresponde. Vamos a escuchar los 60 segundos de Cecilia Celis, la representante de la DC, la Democracia Cristiana en este distrito. Escuchamos su propuesta. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cecilia Celis. Yo soy trabajadora social de profesión, psicología por un tiempo, dirigente social, fui dirigente sindical por muchos años en el área de educación, de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de los profesores. Bueno, en esta oportunidad hay muchas cosas que tomar en consideración, hay muy buenas ideas. Lo que más me llama la atención es que todos se hacen llamar de centro. Todos son o de centro derecha o de centro izquierda. Nuestra idea y nuestro propósito como demócratas cristianos es recuperar realmente el centro. Nosotros somos el equilibrio. La prensa miente. Aquí hay nos tocó pasar que la prensa decía el distrito está dividido, o son de centro o son de izquierda. Y no aparecía ahí nuestra foto. Aparecía la foto de todos los candidatos, pero no el de la centroizquierda. O sea, el partido de centro, que somos los demócratas cristianos. Hay muchas personas acá que conozco y muchos otros que están haciendo una verdadera
turismo político, ¿ya? Y eso lo tengo que dejar sumamente claro. Candidata. Mi nombre es Cecilia Celis, C64 del Distrito 11, y hacer este cambio es ahora. Oiga, después vamos a conversar eso de la prensa mientras, me quedé dando vueltas. No todo, menos de ahora. B51 lo vamos a decir porque Pero está usted es el más conocido aquí. B51 el primero en el voto, fácil. Muchas gracias. Los últimos serán los primeros. No, candidato presidencial. Muchas gracias a todos, Gracias, a todos los Laura. candidatos, las Gracias. candidatas. Muchas Son gracias. en total 44 candidatos, 6 escaños, 6 somos él. 6 curules. Así es. Suerte, éxito para todos. Muchas Gracias por venir a gracias. este Gracias. debate, que es un tremendo Gracias. esfuerzo de Canal 24 Horas y también de la televisión pública del país. saludar, ¿no? Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a la misma hora, 23:00. Mañana es el turno del distrito 18, el Maule, un pedacito de esa tremenda región que es la región del Maule. Así que nos reencontramos mañana para seguir conociendo las propuestas de los candidatos al Parlamento. Que les vaya muy bien, que tengan un buen descanso. Buenas noches. Buenas noches. Debates. Elecciones 2025.